Abra su Biblia a Mateo capítulo 9, versículo 35 y versículo 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Padre, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu bondad. Es por eso, Señor, que estamos aquí esta mañana, mi Rey. No hay mérito nuestro, todos los méritos son tuyos, toda la gloria es para ti. Señor amado, rendimos nuestro ser, nuestro corazón, nuestra vida. Reconocemos que separados de ti no podemos hacer absolutamente nada. Señor, que solamente tus palabras son espíritu y son vida para nosotros. Por eso te rogamos, Señor amado, que abras nuestros oídos espirituales, que podamos recibir tu bendita palabra y seamos transformados. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mira el verso 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Una vez más el verso 36, mira lo que dice la Biblia: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Usted sabe que el pueblo de Israel fue comparado como un rebaño de ovejas, de la misma forma que la iglesia es comparada con un rebaño de ovejas. El mismo salmista en el Salmo 100, él dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. O sea que somos ovejas del Señor. Y dice la Biblia que el Señor miró a las multitudes y le dolió su corazón porque las personas estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Y no es que no existieran pastores, porque estaban los sacerdotes, estaba el sumo sacerdote, estaban los escribas, estaban los levitas. Sin embargo, a esas personas no les interesaban las ovejas. Y desgraciadamente eso es algo que ocurre en este tiempo. Vemos multitudes de personas que de la misma forma están como ovejas sin pastor. Esta figura del pastor aparece frecuentemente en las páginas de la Biblia. Normalmente la figura del pastor supremo siempre se refiere al Señor, a nuestro Dios como nuestro pastor, pero también el Señor delega su autoridad sobre hombres. Por eso es que los sacerdotes eran considerados como líderes del pueblo de Israel. Por eso es que los reyes eran considerados como líderes. Por lo tanto, ellos ejercían una labor pastoral sobre el pueblo de Israel. Mientras Israel tuvo buenos pastores, a Israel le fue bien. Mientras Israel tuvo hombres de Dios que guiaban al pueblo conforme a la palabra de Dios, les fue bien. Pero entendemos que el Señor, nuestro Dios, es nuestro pastor. Él es el pastor de su pueblo, como dice la Biblia desde el libro de Génesis. Génesis capítulo 49, versículo 24. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Qué tremendo, fíjese. ¿Cómo se refiere ahí al Señor? Por el nombre del pastor, la roca de Israel. El salmista en el Salmo 23, que es un salmo súper conocido por nosotros, él dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos capítulo 80, versículo 1 y versículo 2. Dice la Biblia: oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Pero ¿cómo se refiere en el verso 1? Mire, dice: oh pastor de Israel, escucha. Tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. O sea que encontramos, hay una gran cantidad de versículos en el Antiguo Testamento que hablan acerca del Señor como el pastor de Israel.
y que habla también acerca de los gobernantes y de los sacerdotes y de los profetas como los pastores de Israel. Entonces esta figura de pastor lo vemos en las escrituras siempre ligada a la protección, a la enseñanza, a la guianza. Por lo tanto, entendemos nosotros lo vital que es un pastor, o siempre fue un pastor conforme al corazón de Dios, siempre fue vital para el pueblo de Israel. Y sigue siendo vital para la iglesia que haya pastores conforme a su corazón. Entonces, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos al Señor Jesús siendo revelado como el gran pastor. Juan capítulo 10, versículo 11, oiga lo que dice la Biblia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cómo se revela el Señor? Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. En Hebreos 13, 20, 21 dice la Biblia, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero mira el verso 20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. ¿Cuál es el nombre del Señor? El gran pastor de las ovejas. Entonces entendemos que el Señor es el pastor, Él es el buen pastor que da su vida, que dio su vida por las ovejas. Entendemos que el Señor Jesucristo es el gran pastor de las ovejas. El apóstol Pedro se refiere a Jesús como el príncipe de los pastores, hablando acerca de los pastores humanos. O sea que entonces el hecho de que el Señor aparezca en las escrituras como pastor de su pueblo no excluye que en sus funciones como tal el Señor delegue en pastores humanos su autoridad y la responsabilidad de proteger, alimentar y guiar a sus rebaños. El ministerio pastoral es el cumplimiento, me refiero al ministerio pastoral de los hombres humanos, es el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Oiga este versículo que glorioso, Jeremías 3:15, lo leo, dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Oyó eso? Qué tremendo. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ahora miren lo que dice la Biblia acerca del salmista David. Salmo 78, lo leo igual, 70 y 72 dice, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Mira el verso 72 dice, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Entonces encontramos a David como el pastor también de Israel. Y dice la Biblia que David apacentó a este pueblo, número uno, en la integridad de su corazón. La característica muy importante que todo pastor debe tener es un corazón puro. Una característica muy importante, vital en los pastores es una vida de integridad, una vida de pureza, una vida de transparencia. Los pastores estamos llamados a vivir de esa manera. Algo que ha hecho mucho daño a la iglesia es cuando los pastores se corrompen, cuando hay pecados en los pastores y continúan en sus pecados y son descubiertos en sus pecados, entonces quien sufre el daño es la congregación. Por eso la Biblia dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces, eso ha pasado tantas veces cuando los pastores en nuestra labor pastoral nos descuidamos en nuestra relación con Dios y comenzamos a vivir en corrupción y permitimos algunos tipos de pecado en nuestra vida. Entonces, la congregación, la iglesia sufre. Por eso es que el pastor debe de caminar en integridad. Ahora, toda la iglesia, todos los cristianos tenemos que andar en integridad, pero el pastor tiene que cuidar su integridad. Porque la Biblia dice que David apacentó a Israel conforme a la integridad de su corazón. Mire, hermano, este asunto del pastorado es una cosa bien complicada.
hay una responsabilidad tremenda. Mire que cuando David, por ejemplo, cuando David pecó, la primera vez que David peca, su familia sufrió terriblemente. Cuando él pecó, se acuerda todo lo que pasó. Cuando David vuelve a pecar, dice la Biblia que casi como 70,000 personas murieron por causa del pecado de David. Y aunque el pueblo de Israel recibió muchísima bendición por la integridad de David, sin embargo también sufrió. Por eso es importante que nosotros, los pastores, entendamos la necesidad de vivir nuestra vida en integridad. Ahora, una vez más el verso 72, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Otro mal que hay dentro de las congregaciones hoy en día es que los institutos bíblicos y las universidades son las que están graduando pastores. Y entonces la gente dice, bueno, ya terminé la universidad o ya terminé la licenciatura en teología y ya soy pastor. Y entendemos que el pastorado es un don de parte de Dios, es un llamado de parte de Dios. No se estudia para ser pastor, se estudia porque sos pastor. O sea, los pastores debemos de estudiar la palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia que la labor primordial de los pastores es la palabra y la oración. Esa es la labor primordial de los pastores. Los pastores tenemos que meditar constantemente en la palabra del Señor. Debemos nosotros de recibir de parte de Dios las herramientas para pastorear con la pericia de nuestras manos. El mismo salmista David decía, Él es el que adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Entonces, tristemente, hubieron malos pastores en Israel. Hubieron malos pastores. Hubieron buenos pastores en Israel. La Biblia menciona buenos pastores como Josías, buenos pastores como Ezequías, tremendos pastores como Moisés, hombres como Josué, tremendos pastores, pero también hubieron terribles pastores. Hubieron malos reyes que pastorearon mal al pueblo de Israel, los llevaron por mal camino, los llevaron a la perdición y a la destrucción. Por eso encontramos en las Escrituras una cantidad impresionante de textos donde el Señor confronta a los malos pastores. En el Antiguo Testamento está lleno de confrontación de parte de los profetas a los pastores por haber abandonado el pueblo del Señor, por ser malos pastores. Oiga Jeremías capítulo 23, versículo 1 al versículo 2. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Oiga, qué tremendo eso. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. O sea que muchos pastores lo que hicieron fue dispersar el rebaño del Señor. Y muchos pastores lo que hacen en este tiempo eso es dispersar el rebaño del Señor. Lo que hacen es destruir a las ovejas. Y vemos hoy en día cuántas ovejas se van de las congregaciones porque son abusados por los pastores, porque los pastores no predican sana doctrina, porque no predican la palabra del Señor. Algo que se ha metido tan fuerte en la iglesia y que ha dispersado las ovejas, es que hay un montón de pastores metidos en política. ¿Se ha fijado? Que son rojo y negro, que son azul y blanco. Eso no es, eso hermanos, es una porquería del mundo, que los pastores no deben de caer en ese jueguito del diablo. Amén. No. Eso dispersa las ovejas. Hay muchas otras formas. Ahora, pero mire, dice, por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Entonces, encontramos en la congregación del Señor, tenemos buenos pastores, porque hay buenos pastores. Amén, hay buenos pastores. El Señor, cuando Elías dijo, yo soy el último, solo yo he quedado, ¿qué dijo el Señor? Yo haré que hayan 7,000 rodillas que no se doblen delante de los Baales. Claro, hay buenos pastores, pero también hay malos pastores. Hay muy malos pastores que se apacientan a sí mismos. No es que no tienen llamado, es que son malos pastores, que se han extraviado de su fe. Y tenemos
falsos pastores. Entonces fíjense, tenemos buenos pastores, verdaderos pastores, tenemos malos pastores y tenemos falsos pastores. Hay una gran cantidad de falsos pastores. Creo yo, quizás el 100% de los pastores, quizás el 25% de ellos serán verdaderos pastores. Y todavía estoy yéndome muy arriba. Entonces, malos pastores y buenos pastores. Fíjense que en Hechos capítulo 20, versículo 30, el apóstol Pablo manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y oiga lo que les dicen estos versículos. Oiga esto, dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No está diciendo van a entrar, no, de entre ustedes mismos van a salir hombres perversos que se van a extraviar en su fe y van a extraviar a otras personas. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Eso es lo que pasa hoy en día. Tenemos hombres perversos que se han levantado y han arrastrado personas tras de ellos y han dividido las iglesias. Hoy en día encontramos cualquier cantidad de pastores que han dividido las congregaciones y luego se busca una casa, se busca un local y ya ponen su propia iglesia. ¿De dónde vienen? Vienen de divisiones. Pastores perversos. Y yo entiendo que Dios te puede sacar, pero que sea el Señor que te saque, el que te saque en honra, jamás dividiendo la iglesia. Amén. Porque es lo que hacen, dividen la iglesia, se van y después ponen, y hay gente que lo sigue. ¿Y sabe quiénes lo siguen? Las ovejas enfermas. Otros rebeldes como ellos son los que siguen. Porque los rebeldes siempre traen al rebelde. Así es sencillo. Por eso usted debe de asegurarse que donde usted esté haya un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Amén, hermanos. Ahora, escucha esto otro que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, 18 al 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Tenemos personas en los púlpitos de las congregaciones que son enemigos de la cruz de Cristo. O sea que toda persona que tiene un mensaje, que enseña un mensaje adulterado, es un enemigo de la cruz de Cristo. Ahora, verso 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Quieres saber qué tipo de persona es un pastor? Solamente escuche lo que predica. Solo hay que escuchar lo que predica. Hay gente que dice, nadie puede juzgarme porque solo Dios conoce el corazón. No es verdad. Salió un coyote. Así hay personas que dicen, no, solamente Dios conoce el corazón. Pero ¿qué dice la Biblia? De la abundancia del corazón habla la boca. Yo voy a manifestar lo que hay en mi corazón cuando hablo. Hace falta que usted se ponga a platicar con una persona y de repente a esa persona le saldrá lo que hay en su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Entonces, escuche sus predicaciones. ¿De qué hablan sus predicaciones? Solo de dinero, solo de hacer pactos, de hacer decretos, declaraciones proféticas, traiga su dinero, haga esto, haga lo otro, te quiere enriquecer. Esos son sus tipos de predicaciones. Esas personas son enemigos de la cruz de Cristo. Y qué terrible es sentarse, escuchar ese tipo de predicaciones, decir amén y seguir el mismo tipo de enseñanza de ellos. Seguir a personas que son enemigos de la cruz de Cristo. Hay malos pastores, muy malos pastores. Y sabe, hay algo que arruina a los pastores. ¿Y sabe qué arruina a los pastores? El amor al dinero. Dice la Biblia que el raíz de todos los males es el amor al dinero. Y dice la Biblia que muchos, por esa razón, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo he conocido pastores que eran sanos en su fe y hoy se han extraviado. El dinero los ha extraviado. La moda esa del dinero, de los decretos y de los pactos tiene a muchos pastores extraviados. Ojalá que el Señor los vuelva a su camino. Amén. Porque hay de los pastores que dispersan el rebaño del Señor. Amén, hermanos. Hay malos pastores, pero también hay malas ovejas. ¿Es usted una mala oveja o una buena oveja? Hay ovejas que son malas. Entonces, hay buenas ovejas, hay malas ovejas y hay cabros.
A cabras aquí no hay. Aquí solo hay buenas ovejas por la fe en el Señor. Amén. Si usted es una oveja que ama al Señor, si usted es una oveja que anhela crecer en su fe, ¿sabe qué Dios hará? Dios le dará un pastor conforme a su corazón. Dios lo sacará de un lugar donde usted no está aprendiendo, donde está escuchando predicaciones y enseñanzas de un enemigo de la cruz de Cristo, y lo va a llevar a un lugar donde el Señor tiene un pastor conforme a su corazón, porque habrán 7,000 que no doblen sus rodillas delante de los Baales. Amén, hermanos. Entonces encontramos malos pastores. Dicen que yo soy pastor, pero no tienen ovejas. Si usted dice que es pastor y no tiene ovejas, entonces no es pastor, porque el pastor tiene ovejas. Amén. Y si usted dice, yo soy una oveja, pero no tengo pastor, entonces no tiene lógica. Hay gente que dice, no, yo amo al Señor, pero eso de iglesia, de pastor, eso no es para mí. Ese es un evangelio que solamente existe en la mente de las personas, no es un evangelio bíblico. Porque es necesario que las ovejas tengan un pastor. Amén, que tengan un pastor, es necesario. Porque Dios ha puesto a los pastores para guiar, para alimentar y proteger a sus ovejas, aquellas por las cuales el Señor pagó un precio de sangre. Importante, y lo repito y lo he dicho muchas veces, los pastores no tenemos ovejas, nosotros apacentamos las ovejas del Señor. Por eso la responsabilidad es mayor, porque son ovejas del Señor, personas por las cuales el Señor murió en la cruz. Qué tremendo es. Y ahora el Señor trae a sus ovejas y las pone para que un pastor las guíe. Usted se imagina la responsabilidad que tenemos los pastores. Pero si usted no reconoce a su pastor como una figura de autoridad en su vida, usted no puede obviamente escuchar la palabra que Dios pone en la boca de su mensajero, porque los pastores somos mensajeros de parte de Dios. Lo que hacemos es traer la palabra del Señor para llevarlo a usted a Jesús. No queremos, los pastores no deben de hacer que la iglesia se vuelva codependiente de Él, sino que se vuelva dependiente de Cristo. Esa es la labor de los pastores, llevar a las personas, a las ovejas, a Cristo. Esa es mi labor. Amén. ¿Se acuerda de Juan el Bautista? ¿Cuál fue la labor de Juan el Bautista? Llevar las personas a Cristo. Esa era su labor, era testificar acerca de Cristo. Viene tras de mí uno del cual yo no soy digno de amarrar su calzado. Yo los bautizo en agua, pero él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, dijo él. Amén, hermanos. Esa era la labor. Y ese es el trabajo de los pastores, ese es el trabajo de todos aquellos que amamos al Señor. Por eso, los buenos pastores son vitales en la vida de la iglesia. Los buenos pastores. Y los malos pastores son una desgracia para el cuerpo de Cristo. Hay una cantidad de malos pastores con predicaciones terribles, porque lo que están haciendo es repitiendo lo que oyen de otro pastor que anda perdido. Y no van al Señor, no van a buscar en su intimidad con el Señor, estar en el tiempo con Dios. Eso es lo que debemos de hacer todos los pastores. Amén. Ahora, quiero que oiga estos versículos. Juan capítulo 21, versículo 15 al versículo 17. Usted conoce la historia que Pedro había negado al Señor y ahora tienen un tiempo para hablar. El verso 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo el Señor? Apacienta mis corderos. Verso 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo el Señor? Pastorea mis ovejas. La segunda vez. La tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces los pastores mostramos nuestro amor hacia Dios apacentando las ovejas del Señor, cuidando las ovejas del Señor, alimentando las ovejas del Señor, guiando a las ovejas del Señor, confrontando a las ovejas del Señor, disciplinando a las ovejas del Señor. Esa es la labor de los pastores, y usted necesita tener señal de autoridad sobre su vida. Tiene que tener un pastor.
Necesitamos muchas veces, lo dije la semana pasada, naturalmente una de las características de las ovejas es que son tontas. Necesitamos, por eso las ovejas necesitan un pastor. Y a veces una de las cosas que ocurre dentro de la iglesia es que hay personas que toman decisiones y ni siquiera toman en cuenta a sus pastores. Fíjense, no es que me voy a meter en su vida, pero es importante que pida consejería. Hay gente que le presenta a mi esposa y cuando te casaste, ni supe. No tiene que invitarme a su boda ni nada por el estilo, pero por lo menos, ¿qué te parece, pastor? Pero toman decisiones, hacen cosas y uno ni siquiera se entera. Entonces yo me pregunto, si decimos que tenemos una figura de autoridad del pastor en nuestra vida, ¿cómo es posible que el pastor ni se entere de lo que hacemos? Una vez más, no es que usted me vaya a llamar, fíjate, pastor, ¿qué decir? ¿Como frijoles o como carne? No estamos hablando de eso. Dice la Biblia que en la multitud de consejeros está la victoria. Amén, hermanos, hay que buscar consejería. Y los pastores estamos llamados por Dios no a dar nuestras opiniones, sino a decir lo que la palabra de Dios dice. Porque, mire, mi opinión a usted no tiene por qué importarle, le tiene que importar lo que el Señor dice. Amén. Entonces, dice la Biblia, Efesios 4, 11 y 12 dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12, ¿para qué Dios hizo eso? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que la razón por la cual se dio pastores, ¿para qué es? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Escuchen lo que le voy a decir. Ningún cristiano puede madurar cada día sin la guianza de un pastor. No puede. La Biblia es clara. Hay personas que dicen, yo no tengo pastor, el Señor es mi pastor, yo no le doy cuenta a nadie. Es una persona rebelde que nunca va a madurar. Entonces, la labor de los pastores es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cómo es que perfeccionamos nosotros? A través de la palabra. Nosotros no perfeccionamos, sino la palabra que el Señor pone en nuestra boca es lo que hace que usted sea perfeccionado cada día. Porque somos los mensajeros. Por eso si usted ve el mensaje de las 7 iglesias, ¿a quién le escribe el Señor? Escribe al ángel de la iglesia. Y yo estoy plenamente convencido de que el ángel es el pastor. Recuerden, la palabra ángel significa mensajero. Al mensajero de la iglesia. Porque la iglesia es el reflejo de su pastor. Así como la familia es el reflejo de los padres, los hijos. Amén. Entonces, esa es nuestra labor. La labor es perfeccionar a los santos, madurarlos por medio de la palabra, por medio del discipulado. Por eso es que los pastores tenemos en la iglesia ministerios de discipulados, tenemos diferentes ministerios para que usted pueda realmente avivar sus dones y trabajar y ser de bendición para el cuerpo de Cristo. Esa es la labor de los pastores, esa es la labor de la iglesia. Y yo sé que usted quiere ser como Cristo. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Para eso están los pastores, para perfeccionarnos. Esa es la labor de los pastores. La pregunta de esta mañana es, ¿tiene usted pastor? Porque puede ser que usted se congregue aquí, pero quizá no tiene pastor, porque no reconoce en su vida ninguna figura de autoridad. Porque no se reconoce ninguna figura de autoridad, porque no tiene que darle cuenta a nadie, no tiene que decirle nada a nadie. Punto. ¿No? Entonces, no tiene pastor. Esto es un asunto de reconocer que realmente necesitamos ser instruidos y ser guiados. Me iba a meter a otra cosa, pero no. Entonces, escuche bien. Si usted dice que tiene pastor, que yo soy su pastor, entonces usted hará estas cosas que dice la Biblia. Lo primero que dice la Biblia es Hebreos 13, 17. Oiga, lo leo, dice la Biblia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Lo leo una vez más. ¿Cómo comienza diciendo? Obedeced a vuestros pastores. Hay personas que piensan que vienen a la congregación y pueden hacer lo que les dé la gana. Aquí no hay anarquía, aquí también hay autoridad delegada de parte de Dios. Amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Cuál es la labor de los pastores? Velar por sus almas, como quienes han de dar cuenta. O sea que el Señor me va a pedir cuenta por las ovejas que Dios puso bajo mi cuidado. Hay algunas que no son, que Dios no las ha puesto conmigo, no tengo por qué dar cuenta de esas personas. Ahora dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Una de las cosas más terribles que podemos escuchar es un pastor quejándose de sus ovejas, o una oveja quejándose del pastor. Hay gente que se queja, ya habló con su pastor. No, es que si usted va a ir en constante queja, órele al Señor para que Dios lo lleve a otro lugar.
Si usted no se siente bien en un lugar, váyase, hermano. ¿Para qué va a estar con esa suciedad en su corazón y en su mente? No, tome la decisión. Amén. Así es, sencillo. Entonces, por eso hemos visto pastores que renuncian al ministerio porque se topan con unas ovejas que Dios me libre, con Dios me guarde. Ahora, quiero aclarar, la obediencia que usted me debe como pastor a mí es sobre todo, sobre todo a la palabra que Dios pone en mi boca. Esa es la obediencia. Que su oído sea un oído dócil para poder escuchar la palabra de Dios a través de su pastor. Usted no tiene que hacerme caso. Mire, yo soy su autoridad, vaya a lavarme el carro. Claro que no, esas son locuras de pastores. Yo soy su autoridad, usted va a ser mi escudero de ahora en adelante, usted es mi guardaespaldas, aquí me va a andar, cárgueme la Biblia, tome usted, cárgueme el agua. Esas son locuras de gente, esos son pastores enfermos, están endemoniados, están locos. Usted debe sujetarse a la palabra que Dios pone en la boca de su pastor. O sea, cuando usted viene aquí, viene a recibir guianza de parte de Dios por medio del pastor que Dios ha puesto en la congregación. Amén. Ahora, quiero decirle algo que yo quiero que usted se lo guarde en su corazón. No hay nadie más interesado por su espíritu que yo. No hay nadie. Yo deseo con todo mi corazón que a usted le vaya bien. Yo quiero, hermanos, con todo mi corazón que su matrimonio sea un matrimonio victorioso, claro. Yo lo deseo con todo mi corazón. Por eso constantemente le estoy confrontando con los mandamientos de Dios para el matrimonio. Alguien me decía, pastor, usted solo el matrimonio habla. No, sí, es que el matrimonio es la base de la familia. Yo quiero que tenga un matrimonio victorioso, un matrimonio donde Cristo sea visible. Claro que lo deseo con todo mi corazón. Yo quiero que usted tenga una familia que ame al Señor. Yo quiero que usted tenga hijos que le sirvan al Señor, que amen a Dios. Yo quiero que sus finanzas sean prósperas. Yo no quiero ver a usted palmado, no, hermano, yo no quiero eso. Quiero que esté bien, por eso le enseño la palabra de Dios. Amén. Porque aunque no hablamos solo de dinero, entendemos que el dinero es muy importante porque es bueno para todo, dice la Biblia. Amén. Yo deseo eso con todo mi corazón. Y por eso le enseño la palabra de Dios. No sabe cómo me duele mi corazón a mí cuando veo que la familia se rompe, cuando veo que las personas no se congregan. Digo, ¿por qué hacen eso? Eso es lo que les va a traer es dolor, es aflicción. No es bueno porque la Biblia lo enseña y tantas veces lo hemos hablado. Digo, ¿por qué? O sea, yo siempre me pregunto, digo, ¿por qué tenemos esa actitud? ¿Por qué? ¿Por qué la rebeldía? ¿Por qué la arrogancia? ¿Por qué la dureza de corazón a la palabra? No puedo pensar que voy a hacer algo malo, que voy a desobedecer al Señor y me irá bien. No puede ser. Necesitamos un oído dócil que escuche la palabra que Dios pone en la boca del pastor y obedecer a la palabra, no mi palabra. Usted no me haga caso en mis opiniones. Que mis opiniones no le importen a usted, que le importe la palabra de Dios. Porque los pastores no estamos llamados para dar opiniones. Aquí se usa para predicar la palabra del Señor, no opiniones. Las opiniones usted las da si se las piden. Es como el consejo. Usted no tiene que andar dando consejo si no se lo piden. Amén. Pero hoy en día vemos en los púlpitos predicando. Yo opino que no sé qué. Si tu opinión no va acompañada de un versículo bíblico, cállese la boca. Tiene que tener un versículo bíblico. Amén. Tiene que tener un fundamento bíblico, porque eso es lo que hacemos, predicar la palabra. Amén, hermanos. Entonces, oiga lo que dijo el apóstol Juan en 3 Juan 1:4, dijo él: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Yo creo que no hay mayor gozo para un pastor que ama al Señor que ver a las ovejas del Señor caminando en bendición. Que ver a las ovejas del Señor creciendo, mostrando a Jesús, ver a las ovejas del Señor con un matrimonio que glorifica al Señor, con una familia que glorifica al Señor. Qué glorioso es para un pastor ver cómo toda la familia entra por esa puerta y viene el esposo, y viene la esposa, y vienen los hijos, y se sientan a escuchar la palabra del Señor, y el esposo sirve, y la esposa sirve, y los hijos sirven. Gloria a Dios, ese es el gozo de los pastores. Saber que la palabra que Dios ha puesto en nuestra boca ha servido para que ustedes puedan crecer. Hermano, eso es glorioso. Qué tremendo eso. Sujetaos a vuestros pastores. Escuche lo que su pastor enseña. Porque entiende, hermano, si usted no cree, porque hay mucha malicia. Y a veces hay gente que cree que uno le dice algo porque siempre hay un motivo escondido. Pero ¿sabe cuál es el problema? El problema es que cuando el ojo de uno está en tinieblas, todo lo ve mal. Todo lo ve mal. El que es malicioso, todo lo ve mal. Todo lo ve con sus ojos de malicia.
Pero si usted entiende y cree con todo el corazón que yo tengo un compromiso con Dios porque tengo que velar por su alma, y esa es mi oración, yo le digo al Señor, yo no quiero traer palabras de mi corazón ni de mi mente, yo quiero traer palabra tuya, porque yo he entendido que yo aquí no ministro ni chayotes ni sandías, son seres espirituales eternos. Y hay gente que se va al infierno pensando que va para el cielo, hermano, por sus pastores, porque son guiados de una forma incorrecta. Terrible lo que está pasando. Entonces, número uno que debe hacer, sujétese a su pastor, obedezca a su pastor. Obedezca la palabra que Dios pone en la boca de su pastor. Porque toda autoridad tiene un límite bíblico. Lo que no está en la Biblia, usted no tiene por qué obedecerlo. Amén, hermanos. El pastor no puede imponerle a usted nada. Nosotros lo que hacemos es decirle lo que la Biblia dice. Usted es el que toma la decisión si obedece o no obedece. Amén. Número 2, Hebreos capítulo 13, versículo 7. Léelo, por favor. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Oiga, qué tremendo eso. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Y qué dice después? E imitad su fe. ¿Sabe qué? Un hombre que ama al Señor, un pastor que ama al Señor, un pastor conforme al corazón de Dios, ¿sabe qué quiere? Quiere que la iglesia imite su forma de vida. Pero hoy en día sobran pastores que dicen, a mí no me vea porque yo lo voy a defraudar. No me vea a mí, vea al Señor. Dice el apóstol Jesús en el autor y consumador de la fe. Pero como el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí así como yo soy imitador de Cristo. Entonces los pastores debemos de entender que nuestra fe tiene que ser una fe que transforme nuestra forma de vida, porque las personas deben de fijarse en su pastor, las ovejas deben de fijarse en el pastor que Dios ha puesto para pastorearlos. Es como en la casa, ¿a quién deben de imitar los hijos? ¿Al vecino? ¿A quién van a imitar? ¿Van a imitar al papá o van a imitar a la mamá? Entonces en la congregación lo mismo, ¿a quién deben de imitar? A sus pastores. Ahora, muchos pastores a veces se enojan porque la gente a veces está pendiente de lo que hace. ¿Por qué nos vamos a enojar? Miren lo que dice la Biblia. Acordaos de vuestros pastores que os hablaban la palabra de Dios. ¿Qué sigue diciendo? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. En otras palabras, miren al pastor, miren su matrimonio. Miren cómo está el matrimonio del pastor. Vean el matrimonio del pastor. Si no tengo un matrimonio perfecto, pero yo soy un hombre que ama a mi esposa, que la respeto, que la trato bien. Si no, hablen con ella, les doy permiso. Ya está sentenciada. Hablen con mis hijas, hablen con ellas. O sea, porque los pastores debemos de predicar con autoridad. Yo no estoy hablando de perfección, estoy hablando de integridad. Porque la integridad no es nunca pecar. La integridad es reconocer que nos equivocamos, es reconocer que necesitamos ayuda, es reconocer, hermanos, que nosotros no podemos hacerlo solos. Eso es integridad. Porque si integridad fuese nunca pecar, entonces no habría nadie que fuese íntegro. Amén. Es reconocer que pecamos y venir delante de Dios y buscar ayuda y arrepentimiento en Dios. Los pastores debemos de entender que si hay alguien a quien deben de imitar los pastores, la iglesia es al pastor. Yo quisiera que los hombres me imitaran mi comportamiento. Claro que sí. Y esa es mi oración con el Señor. Le digo al Señor, yo quiero ser un hombre que camine en integridad y en transparencia. ¿Se acuerda cómo era Daniel? Que a Daniel lo revisaron y no le encontraron nada malo porque era un hombre íntegro. Yo anhelo con todo mi corazón que usted tenga lo que Dios me ha dado. Yo lo quiero con todo mi corazón. Imagínese cuánto más querrá el Señor si yo siendo malo quiero eso para usted. Porque a veces he oído gente que dice, no, el pastor predica bonito, pero su vida es terrible. Entonces, ¿qué es eso? Terrible, hermano. Prefiero que diga, el pastor predica horrible, pero cómo tiene un testimonio bueno. Pero hay gente, pastores que se enfocan en su predicación, que prediquen bonito, hacer un buen sermón. Eso está bien, pero tu vida, ¿qué es lo que deben de imitar? Usted no tiene que imitar mi predicación, tiene que imitar mi forma de vida. Amén, mi manera de vivir. Por eso yo debo de cuidarme, por eso yo necesito otra cosa. Hebreos 13, 18 voy a leer. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Para eso yo necesito sus oraciones. Yo le pido sus oraciones. Es más, usted está obligado por Dios a orar por mí. Póngase en la fila de los que oran por el pastor, porque la fila de los que critican ya está muy grande. Métase a la otra, cámbiese. Es imposible que no lo critiquen a uno, claro. Es más, gracias a los que me critican, eso me ha ayudado a crecer, porque eso me ayuda a madurar. Mal por usted, bien por mí. Pero el verso 17 dice, obedeced a vuestros pastores, la que ya leímos, y el verso 18 dice, orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y yo le doy gracias al Señor porque hay tantas personas orando por mí. Cuando alguien me dice, estoy orando por usted, gloria a Dios. Usted no sabe cómo necesito sus oraciones. Si el apóstol Pablo, que era un hombre maduro en la fe, él pedía oración, dice, orando por mí, y oren por mí, decía él.
Hay gente que cree que no necesita, no, ya no necesito que oren por mí. Ni, oh, hermano, eso es terrible, eso es una arrogancia terrible. Ore por su pastor. Número 4, 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Fíjense lo que está diciendo. Dice que el pastor de la iglesia que trabaja en predicar y enseñar, porque ese es el trabajo del pastor, predicar y enseñar. Porque mire, yo sé que en este mundo hay un menosprecio terrible hacia los pastores. ¿Qué dice la gente que no conoce? Los pastores, que somos, ¿qué? Somos vagos, que no trabajamos, que vivimos de gratis, que vivimos de regalado. Y eso, a mí no me molesta lo que diga eso la gente. Me asombra cuando alguien que conoce al Señor diga eso. Porque la labor de los pastores, trabajamos en la palabra y en la oración. Amén. Es lo que dice. Trabajan en predicar y enseñar. Y dice que son dignos de doble honor. Y la palabra honra significa tener a alguien en la más alta estima. Por lo tanto, usted tiene que tener a su pastor en una estima muy alta. Amén. Ahora, tener al pastor en alta estima no significa idolatrar al pastor, porque hay personas que idolatran a sus pastores. Hay iglesias que si le toca a su pastor, uy. O sea, si vos decís, el pastor, eso no es correcto, ay, se enojan. Terrible, porque no, y hay gente que dice, es que mi pastor dice, es que el pastor dice, es que mi pastor dice, es que mi pastor dice. Usted tiene que decir mi pastor dice, diga, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, y mi pastor predica la palabra. Bueno, eso está bien, pero hay gente que al pastor lo tienen, y hay pastores que se creen más que otros, y por eso la gente los idolatra, y el día que caen de su pedestal, porque el Señor siempre va a derribar nuestros ídolos, ese es el día que hay gente que sufre muchísimo. He conocido gente que se va al mundo por eso, porque tenía sus ojos en el pastor, y el pastor se mostraba como el hombre de ayuno y oración y no sé qué. Porque los pastores somos simples mortales, somos como usted, tenemos los mismos problemas, lidiamos con los mismos pecados, lidiamos con las mismas cosas. Amén. Pero hay pastores. Yo me acuerdo que tenía un pastor que decía, yo oro toda la noche, y si el Señor viene y yo no oro esa noche, siento que me quedo, pues yo me voy a quedar porque yo no oro toda la noche. Gente que ayunaba toda la noche, que oraban que ayunaba 15 días. O sea, se muestran como supermanes espirituales. Y hay gente que se va al mundo porque los pastores ellos mismos se endiosan con la gente. Y nadie los puede confrontar porque dice la Biblia, no toquéis al ungido. He escuchado a algunos que hasta tiran maldiciones. Maldigo a aquellos que hablan mal de mí. Imagínense, maldigo, que va a estar echando maldiciones. Si la Biblia dice, si alguien te hiere la medida, pon la otra. No dice maldecir a la gente. Usted perfectamente puede confrontarme a mí en amor, en honra, igual que a los pastores de esta congregación. Aquí todos somos confrontables. Amén. Yo voy a reaccionar de dos maneras, o con orgullo o con mansedumbre. Pero usted cumplió su labor. Ya si tengo una actitud arrogante, pues ya el Señor se va a encargar de mí. Usted no se preocupe por eso. Amén. Y termino con esto, Gálatas capítulo 6, versículo 6. Dice la Biblia, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda buena cosa al que lo instruye. Si usted es enseñado por la palabra, ¿cuántos son enseñados por la palabra del Señor? ¿Qué dice la Biblia que tiene que hacer usted? Haga partícipe de toda buena cosa al que le instruye. Y no estamos hablando solo de dinero, sino de testimonio. Recuerde qué gozo para uno saber que estaba sin trabajo. Pastor, ayúdeme a orar porque estoy sin trabajo. Y estamos orando ahí para que yo dé trabajo. Cuando den trabajo, diga, pastor, ya tengo trabajo, gloria a Dios. El día de pago me invita a una. Y también financieramente. Fíjense que el apóstol Pablo dice, si yo he sembrado en ustedes lo espiritual es gran cosa, si cosecho lo material. Ahora sí termino. Estos versículos me confrontan mucho, pero también me alientan muchísimo. Primera de Pedro capítulo 5. Versículo 1 al versículo 4, quiero que pongan mucha atención a estos versículos. El apóstol Pedro está escribiendo aquí, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mira el verso 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Verso 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Oiga, qué tremenda confrontación, qué responsabilidad que tenemos los pastores. Pero escúchelo cómo nos bendice después, dice el apóstol Pedro, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué tremendo es. Hermanos,
La labor pastoral es una labor de mucho amor, de mucho amor, de mucho dolor emocional, mucho dolor emocional. Porque esto es como cuando usted tiene sus hijos. Usted no quiere que a sus hijos les vaya mal. Y cuando hacen cosas que no son correctas, yo sé que usted llora, a usted le duele el corazón. De la misma forma nos pasa a los pastores. A veces es tan doloroso ver que toman malas decisiones y uno dice, ¿por qué hacen eso? Si han sido enseñados de forma correcta, ¿por qué actúan así? ¿Por qué? Entonces hay un trabajo, un desgaste emocional bien fuerte de los verdaderos pastores, de los que realmente se interesan por su alma. Por eso, hermanos, es una bendición el ser pueblo de Dios, el ser ovejas del Señor, pero debemos de ser buenas ovejas. ¿Sabe para qué? Para que el Señor nos dé buenos pastores, para que el Señor nos dé pastores conforme a su corazón. Porque esa es la promesa de Dios. ¿Cuál fue la promesa de Dios? Y os daré pastores conforme a mi corazón. Hace muchísimos años, quizá unos 20 años, me acuerdo que un hombre que ni me conocía, una persona que ni me conocía, me dijo, de parte de Dios te voy a decir, dice el Señor que te llamó para ser pastor. Y cuando él me dijo eso, mi vida, yo no fui pastor al siguiente día, pero mi oración cambió. Y yo le dije al Señor a partir de ese día, Señor, hazme un pastor conforme a tu corazón. Y después de 20 años, esa sigue siendo la misma oración que le hago al Señor. Señor, hazme un pastor conforme. Porque, hermanos, cuidar el rebaño del Señor, cuidarlos a ustedes es una responsabilidad increíble. Es una gran responsabilidad. Usted se imagina si uno como padre cuidar 2 hijos, sabe que sos responsable de ellos, porque vamos a dar cuenta por nuestros hijos. ¿Cuántos padres sabían eso? Pues que la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere mayor no se apartará. Tenemos una gran responsabilidad. Usted se imagina 2, 3 niños y nosotros que tenemos una congregación. Por eso me asombra cuando los pastores tienen ese loco deseo por tener mega iglesia, tener 1,000, 2,000, 5,000. ¿Para qué? ¿Sabe por qué lo hacen? La mayoría porque piensa en fama y en dinero. Pero el Señor nos llamó para enriquecernos. El Señor nos llamó para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y si en ese proceso Dios dice, vas a crecer, gloria a Dios. Y si no es así, pues gloria a Dios también. Uno tiene que, si 3 te ha dado el Señor, que esos 3 sean perfeccionados para la obra del ministerio. Esa es la labor de los pastores. Pastores conforme al corazón de Dios. Vamos a orar esa mañana. Padre, te damos gracias.